Buenas tardes, compañeras, compañeros y profesor. Mi nombre es Enor Maximiliano López Loera y el día de hoy me gustaría hablarles acerca de Madagascar. Sobre Madagascar, me gustaría mencionar tanto su historia y su sistema jurídico, pero antes de entrar de lleno a estos dos temas que les menciono, me gustaría primero presentarles el país a manera de una introducción. En primer lugar, mencionarles que Madagascar, su nombre oficial, encontramos que es la República de Madagascar. Es un país situado en el Océano Índico y en el continente africano, con una superficie de 587.040 kilómetros cuadrados. En tanto colindancia, encontramos que Madagascar se encuentra ubicado en el sureste del continente africano y al oeste tiene a Mozambique. Como dato curioso, mencionar que Madagascar es considerada la quinta isla más grande del mundo en cuanto a territorio. Ahora, su capital es Antananarivo. Siguiendo esta pequeña introducción, encontramos que su población actual asciende a 39.812.195 personas según el último censo realizado en el 2023. En el idioma encontramos que el idioma malgache y el francés son los dos idiomas predominantes en esta región y en cuanto a religiones presentes en Madagascar encontramos tres las más populares: el cristianismo, las religiones tradicionales y el islam. El primero que les mencionaba cuenta con el 84.7% de practicantes según la población total del país, las religiones tradicionales con el 4.7% y el islam con el 3.1%. Ahora, entrando a temas económicos del país, encontramos que su moneda es el Ariary malgache. Este tiene tanto billetes y monedas. Las denominaciones de estos dos de los billetes ascienden de los 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 y 20.000 ariaris. Y en cuanto a monedas, encontramos la presencia del franco y del ariary. La conversión es que un franco, 2 francos y 5 francos van aparte. Al llegar a los 5 francos, encontramos que este equivale a un ariary. Después de ahí, 10 francos equivalen a 2 ariaris, 20 francos a 4 ariaris y después los 5, 10, 15 y 20 ariaris son monedas distintas. Ahora sí, entrando a lo que es la historia del país, encontramos que en tanto sus antecedentes prehistóricos, hace miles de años Madagascar era una isla deshabitada, separada del continente africano y rodeada por el Océano Índico. La teoría predominante sugiere que los primeros pobladores de Madagascar llegaron aproximadamente hace unos 2000 años, desde el sudeste asiático, posiblemente llegando de la región de Indonesia, navegando a través de balsas o de pequeñas embarcaciones. Ahora, este proceso de migración se cree que fue gradual, con olas sucesivas de pobladores estableciéndose en la isla a lo largo del tiempo. Estos primeros colonos trajeron consigo una variedad de habilidades y conocimientos, incluyendo técnicas agrícolas, herramienta de piedra, cerámica y habilidades de navegación. Su llegada marcó el inicio de la hoy llamada cultura malgache. Siguiendo con los antecedentes, encontramos que una de las características más distintivas de Madagascar es su biodiversidad única, con una gran cantidad de especies endémicas que solo se encuentran en esa región y en ningún otro lugar del mundo. La isla alberga el 5% de todas las especies de fauna y flora del mundo, de las que de ese 5%, el 70% solo se puede encontrar, como lo mencionaba, en esta región. Un ejemplo de esto, que supongo que muchos de ustedes conocerán, son los lémures, los cuales son famosos por la película de Madagascar o la serie de los pingüinos de Madagascar. La cultura malgache ha sido moldeada por siglos de interacción entre diferentes grupos étnicos, así como por influencias externas como el comercio en el continente africano y las llegadas posteriores de exploradores que venían de parte de Arabia y de Europa. Ahora podemos pasar a hablar al siguiente tema de este video, los reinos malgaches. Estos reinos surgieron después de la llegada de los primeros pobladores y se desarrollaron a lo largo de los siglos, cada una con su propia estructura política y su propia cultura. Es importante mencionar que el reino de Madagascar fue un reino que se formó tras la unificación de los 4 reinos de Merina. El primero de ellos, el reino de Imerina, seguido del reino de Amboimanga, después el reino de Menabé y por último el reino de Boina. Ahora, estos 4, como mencionaba, fueron los que conformaron como tal el reino de Madagascar. Hay que destacar sobre el reino de Merina que este fue un reino precolonial, el cual tuvo gran auge durante el gobierno de la reina Ranavalona I, viuda del rey Radama I. Dominó gran parte de la isla de Madagascar.
Tuvo como capital espiritual Ambuimanga y como capital política Antananarivo. Este reino obtiene su nombre y Merina gracias a los clanes de Merina que poblaron las tierras centrales de la isla, monarcas que Madagascar ha tenido. En primer lugar, encontramos al rey Andriana Nampoin-Merina, el cual gobernó del año 1787 a 1810. Este fue el último rey de Merina antes de la unificación de los cuatro reinos. A este lo sucede el rey Radama I, el cual gobernó del año 1818 hasta el 27 de julio de 1828. A él se le destaca que se abolió en su periodo oficialmente el tráfico de esclavos. A este le sucede Ranavalona I, la cual gobernó del 3 de agosto de 1828 al 16 de agosto de 1861. Después, Radama II, quien gobernó del 16 de agosto de 1861 al 12 de mayo de 1863. Después tenemos a Rasoherina, quien gobernó del 12 de mayo de 1863 al 1 de abril de 1868. Continuando esta lista, tenemos a Ranavalona II, quien gobernó del 2 de abril de 1868 al 13 de julio de 1883. Este se caracterizó su reinado por la rápida occidentalización de la isla, la cooperación de misioneros británicos, el crecimiento económico, la construcción de escuelas y el inicio de la primera codificación de la ley. Después tenemos a Ranavalona III, quien gobernó del 30 de julio de 1883 hasta el 28 de febrero de 1897. Continuando, tenemos el periodo de la colonización europea, en el cual, aunque los contactos europeos con Madagascar se remontan al menos al siglo XVI, fue en el siglo X cuando la influencia europea se hizo más significativa y finalmente condujo a la colonización formal por parte de Francia. Como antecedentes de un movimiento de independencia, encontramos que se hizo de una conciencia nacional en la cual, antes de la Segunda Guerra Mundial, Madagascar experimentó un aumento de la conciencia nacional, como lo mencionaba, y una creciente insatisfacción con el dominio colonial francés a los cuales se encontraban sometidos. Las políticas de explotación económica, discriminación racial y la represión política contribuyeron al malestar entre la población malgache. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial surgieron movimientos independentistas en Madagascar. Entre ellos destacan los grupos políticos y líderes prominentes como el Partido Democrático de Madagascar, PDM, y el Congreso del Movimiento Malgache, los cuales comenzaron a abogar abiertamente por la independencia y a organizar protestas y manifestaciones. El gobierno colonial francés respondió a las demandas de independencia con represión y medidas represivas, incluida la detención de los líderes independentistas. Pero con el creciente movimiento independentista y la presión internacional, especialmente en las Naciones Unidas, Francia se vio obligada a iniciar negociaciones con los líderes malgaches, y en 1958 se llevó a cabo un referéndum en el que se ofreció a Madagascar un estatus de autonomía dentro de la comunidad francesa, pero la mayoría de malgaches votaron en contra exigiendo la independencia completa. Pero finalmente, el 26 de junio de 1960, Madagascar se convertiría en una nación independiente con el primer presidente, Philibert Tsiranana, asumiendo el cargo de primer presidente. La independencia así marcó el fin del dominio colonial francés y el comienzo de una nueva era para que Madagascar surgiera como una nación soberana. Ya mencionando que Madagascar tuvo su primer presidente, podemos hablar que entonces entró a un sistema presidencial, en el cual la lista sigue a partir de Gabriel Ramanantsoa, el cual gobernó de 1972 a 1975. Este personaje llegó al poder después de un golpe de estado militar en el año 1972 y fue el líder del Comité Militar Revolucionario y se desempeñó como presidente hasta su renuncia en el año 1975. Después tenemos al tercer presidente, Richard Ratsimandrava, el cual gobernó durante el año 1975, ya que sucedió a Ramanantsoa después de su asesinato en el año 1975. Sin embargo, su mandato fue breve, ya que fue asesinado solo 6 días después de asumir la presidencia. Después tenemos a Gilles Andriamanbaso, el cual gobernó durante el año 1975, ya que se desempeñó como presidente interino
después del asesinato del anterior presidente. Pasamos ahora con Didier Ratsiraka, el cual gobernó en dos ocasiones. En primer lugar, del año 1975 al año 1993 y después del año 1997 al 2002. Este es conocido por ser uno de los líderes más prominentes de Madagascar durante varias décadas. Para después, quien le sucede sería Albert Safi, el cual gobernó del año 1993 al año 1996. Este destaca ya que fue elegido primer presidente de Madagascar en elecciones multipartidistas en 1993. Continuando esta lista, tenemos a Norbert Ratsiraonana, el cual gobernó en el año 1996. Este fue un presidente interino después de la destitución de Albert Safi, para después ser sucedido por el presidente Marc Ravalomanana, el cual gobernó del año 2002 al año 2009. Él destaca ya que se desempeñó como presidente hasta que fue derrocado por una revuelta popular liderada por Andry Rajoelina. Para acabar esta lista de presidentes, nos encontramos con Andry Rajoelina, el cual gobernó del 2009 al 2014 y asumió la presidencia después del derrocamiento del presidente anterior. Después sigue Heri, el cual tiene un apellido bastante complicado, que fue presidente del año 2014 al 2018, para después nuevamente Andry regresar al poder desde el 2019 hasta los días de hoy, que es el presidente actual de Madagascar. Ahora, pasemos a hablar de cómo se organiza y divide el sistema legal de Madagascar. Para hablar de Madagascar, estamos hablando de un sistema mixto, el cual es así ya que combina elementos de varias tradiciones legales influenciada por el derecho francés. Entonces, sobre su constitución, encontramos que la primera es la Constitución de 1959, la cual, como mencionaba, fue la primera constitución que Madagascar tuvo como país independiente. Estableció Madagascar como una república semipresidencialista y definió la estructura del gobierno. Sin embargo, esta constitución fue reemplazada poco después de su adopción, para después entrar la del año 1960. Esta fue adoptada, como lo comentaba, poco después de la independencia y estableció la estructura política básica del país. Esta constitución mantuvo a Madagascar como una república semipresidencialista, como lo establecía la primera constitución, y estableció los poderes y funciones del presidente, el parlamento y el poder judicial. La tercera constitución, la del año 1975, estableció un régimen de partido único bajo el liderazgo del Frente Nacional de Desarrollo. Continuamos con la Constitución de 1992, de la cual podemos destacar que después de un periodo de transición política y una serie de cambios en el gobierno, Madagascar adoptó esta constitución, la cual establece un sistema multipartidista y garantizó los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Después continuamos con la Constitución de 1998, la que estableció una república presidencialista y otorgó amplios poderes al presidente, incluida en ellos la capacidad de disolver el Parlamento y gobernar por decreto en caso de emergencia. A esta la sucede la Constitución del 2007, la cual fue adoptada tras una crisis política en el año 2002 y estableció una república semipresidencialista similar a la de la Constitución del año 1992. En esta Constitución se garantizaron los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y se estableció un sistema de gobierno basado en la separación o división de poderes. Para por último hablar de la Constitución del año 2010, la cual establece a Madagascar como una república semipresidencialista y garantiza los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. También establece, importante, a la independencia judicial y separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora mencionando esto último sobre esta constitución que actualmente rige el sistema legal de Madagascar, podemos empezar a hablar de la división de poderes. En primer lugar, sobre el poder ejecutivo, podemos decir que este recae en el presidente, el cual es elegido por voto popular para un mandato de 5 años y puede ser reelegido por segundo mandato consecutivo, como lo es el caso de Brasil. El presidente es responsable de dirigir la administración del país, implementar políticas gubernamentales, representar a Madagascar a nivel nacional e internacional y comandar las Fuerzas Armadas. El presidente, como lo comentaba,
tiene como tareas comandar las Fuerzas Armadas, nombrar al primer ministro y a los altos funcionarios del Estado. Siguiendo esta división, ahora hablamos del poder legislativo, el cual en Madagascar este poder reside en el Parlamento, el cual es bicameral, compuesto por la Asamblea Nacional y el Senado. La Asamblea Nacional es la Cámara Baja del Parlamento y está compuesta por diputados elegidos por voto popular para un mandato de 5 años. El Senado, en cambio, es la Cámara Alta del Parlamento y está compuesto por senadores elegidos por voto popular, así como por representantes y provincias de la región. El Parlamento tiene la responsabilidad de aprobar leyes, supervisar las acciones del gobierno, aprobar el presupuesto nacional y los intereses de la población en general. Ahora podemos pasar a hablar sobre el Poder Judicial, el cual en este caso recae en la Corte Suprema, la cual es la más alta instancia judicial y tiene la autoridad de interpretar la Constitución y las leyes, así como de resolver conflictos legales y constitucionales. Además de la Corte Suprema, Madagascar cuenta con tribunales de apelación, tribunales de distrito y tribunales de primera instancia que se encargan de administrar justicia a nivel local y regional. La independencia judicial es un principio fundamental en Madagascar y los jueces son designados de manera independiente. Tienen unidad judicial para proteger su imparcialidad y su objetividad. Y bueno, compañeros, compañeras y profesor, espero que si alguna vez habían tenido alguna inquietud de la historia o del funcionamiento jurídico de este país, con este video haya quedado solucionada. Y si es que nunca se lo habían preguntado, espero que al menos ahora tengan un poquito más de conocimiento de lo que tenían hace unos minutos.